Buenos días a todas. Hoy voy a hacer mi presentación de regulación emocional y enfocarla en la segunda parte en autismo específicamente. La tabla de contenidos, vamos a partir con una introducción donde voy a hablar sobre un poco las definiciones de regulación emocional y los conceptos también y los componentes que hay ahí, cómo se desarrolla la regulación emocional y su evolutibilidad en las personas neurotípicas. Después un poquito relacionarla con el autismo, qué rol cumple dentro del autismo y cómo se afectan uno u otra. Y finalmente algunos consejos más prácticos y de cómo podemos evaluar y algunos posibles enfrentamientos que se sugieren en personas con espectro autista y desregulación emocional. Entonces, partiendo por la introducción, la regulación emocional se describe como los procesos que permiten a un individuo manejar la intensidad de la reacción emocional, es decir, la habilidad para ser capaz de monitorizar, evaluar y modificar, ya sea aumentando o disminuyendo, la respuesta emocional para ser capaz de mantener un objetivo a pesar de esta respuesta emocional que va ocurriendo. Involucra características que son inherentes al individuo, pero también no podemos obviar las influencias sociales y ambientales que tiene sobre la regulación emocional y es muy extensa la vida que surge desde el periodo neonatal y que se desarrolla hasta la adolescencia, pero que cada vez hay más evidencia de que es un proceso mucho más largo que eso. Entonces lo importante acá de entender de la regulación emocional es que tiene dos grandes componentes. Por una parte, un componente reactivo, que es el componente que vemos expresado ya en los neonatos, y por otra parte el componente regulador de este mismo componente reactivo. Entonces vamos a hablar un poquito de estos dos componentes, pero antes de darles a las estrategias de regulación emocional que usamos todos, las personas neurotípicas y las personas con un neurodesarrollo divergente. Tenemos las estrategias adaptativas, que algunas son la aceptación, el olvido, la resolución y la resolución cognitiva. Las estrategias desadaptativas de regulación emocional serían la agresión, la auto-heteroagresión, la autodevaluación, rumiación, retiro y también está descrita como estrategia adaptativa del. Y las estrategias externas, que vendrían siendo el apoyo social, la expresión de las emociones a un tercero y el control emocional, más bien la supresión en realidad de la expresión emocional. Entonces, eh, nuevamente, las estrategias que todos nos usamos, más o menos desadaptativamente, son en resumen a las que están acá. Entonces, si se acuerdan, yo les había mencionado que la regulación emocional tiene un componente reactivo y un componente regulatorio. Sobre el componente reactivo, que es en el fondo la activación, ¿cierto? Se define como el umbral al que un individuo responde a estímulos, es decir, cuán sensible es la persona, como que decimos esta persona es más sensible o menos sensible, depende de su componente reactivo, el nivel o el tipo de estímulo que provoca afectos negativos, o sea, eh, tal vez para mí un ruido no va a ser no afectar tanto como otra persona, por ejemplo. Entonces, ahí hablamos de sensibilidad en diferentes áreas. Y es importante que el componente reactivo también en algunas partes se asocia un poco a la irritabilidad. Y es importante que entendamos la irritabilidad como concepto, es la sensibilidad anormal al estímulo. Generalmente, este concepto de irritabilidad nosotros lo asociamos a la dimensión de afectos negativos, o sea, una persona que es propensa a enojarse o a hacer pataletas, pero no necesariamente significa eso, sino que simplemente es una sensibilidad un poco mayor a diferentes estímulos. Entonces es súper importante que tengamos claro como esta definición también cuando hablamos específicamente de autismo incluso. Y bueno, la irritabilidad se asocia con una característica del temperamento de alta reactividad y como sabemos el temperamento dentro del temperamento la irritabilidad es una de las características que más se heredan. Entonces también ahí cuando hay alta irritabilidad o reactividad en los niños también hay que buscarla en los cuidadores. Entonces, ese era el componente, como les había comentado, el componente reactivo, por una parte. Y por otra parte tenemos lo que regula este componente reactivo, que es el componente regulatorio, em, y es un componente que se va desarrollando durante la vida,
cada vez se vuelve más avanzado y con técnicas más sofisticadas. Y también es importante que conozcamos el componente regulatorio de la regulación emocional porque es el objeto de intervenciones terapéuticas también. Entonces aquí es donde nosotros podemos hacer nuestras intervenciones. Acá yo puse un cuadrito con cómo va afectando la reactividad emocional a lo largo de toda la vida. Entonces, en realidad está, como se observa acá, a lo largo de todo el proceso evolutivo. Sin embargo, hay algunas partes que evolucionan un poco más tardía que otras, por ejemplo, la cognición, que como vemos, la atención es la primera que se va desarrollando, pero después aparece la habilidad representacional de poder expresar todo el contenido como que ocurre en la mente a través del juego, a través del lenguaje. Y finalmente también la función ejecutiva, ¿cierto? Que no solamente nos va a dirigir la atención, sino que también nos va a generar muchos otros procesos que tienen que ver también en la regulación emocional. Y también, bueno, el conocimiento de las emociones, por cierto. Desde el punto de vista social también, la regulación emocional también afecta de forma transversal a la vida. Ahora, eso como introducción, ¿cierto? Haciendo un resumen, tenemos la regulación emocional, el componente regulatorio y el componente reactivo. Ahora, ¿cómo se desarrolla la regulación emocional en la vida? Primero nos vamos a hacer una línea de tiempo del punto de vista de las personas neurotípicas. Entonces, en el periodo neonatal se desarrollan un repertorio de diferentes estrategias que van a ir a reducir, a inhibir, ampliar y a equilibrar las respuestas emocionales. Pero estas estrategias son mecanismos innatos que presentamos como seres humanos. Entonces podemos ver que el neonato se va a tratar de regular a través de chupar, ya sea un chupete o tomando pecho, o también los neonatos logran girarse y alejarse en el fondo del estímulo que les puede estar incomodando o llorar. Eh, Después tenemos un poquito más grandes ya los bebés, en la edad de los lactantes, que van de a poco generando rutinas mucho más predecibles para los papás y acá se va desarrollando la atención y la alerta. Y eso se desarrolla a través de la dirección de la atención, la participación social, la habituación a los diferentes estímulos y también a través de la expansión de las diferentes habilidades motoras que también le va permitiendo ir regulándose más y mejor. Por supuesto que este es un proceso súper evolutivo, entonces inicialmente se da de forma muy arcaica y después se va dando de forma mucho más cognitiva y más elaborada. También más o menos en el periodo lactante surge el desenganche emocional, que es súper importante también para la adaptación y para el aprendizaje, que esto es en el fondo como la habilidad de dirigir un poco los estímulos a diferentes, perdón, dirigir la atención a diferentes estímulos, ya sean sociales o no sociales, y por supuesto que como todas las habilidades van mejorando a través de la niñez con la maduración cerebral y el aumento de la conectividad funcional del cerebro en las diferentes regiones. Después, un poquito más grandes, ya entre los 6 y los 12 meses, em, los niños se vuelven mucho más activos y propositivos, tratan de alcanzar, son capaces de redirigir su atención a diferentes objetos y van autorregulándose progresivamente de forma adaptativa. Y acá aparece también como factor súper importante las figuras de apego. Em, Ellos buscan también a esta edad ya no regularse con mecanismos tan innatos, sino que un poco más a través de la regulación social y preferentemente a través de sus figuras de apego. Y esto va a ayudar a quitar la atención de los estímulos negativos y de esta forma se va programando el cerebro y se va entrenando para activar las conexiones neurales que están asociadas más con la atención, con la participación y con la aparición de humor positivo. Entonces acá yo puse una imagen esta es una prueba que se llama la situación extraña de Mary Ainsworth, donde se evalúa eh, el, en el fondo como que se trata de clasificar el apego que tiene el niño con su madre. No voy a hablar muy en extenso de esto, pero en el fondo la prueba se trata de que se usa la madre al bebé y una persona extraña y se ve cómo responde el bebé al quedarse, por ejemplo, solo con la persona extraña, al quedarse
con la mamá y con la persona extraña, entonces el desarrollo de un apego más seguro va a condicionar que el niño sea capaz de explorar más, que sea capaz de regularse también con la mamá, que busque a la mamá y que de esa forma también logre explorar un poco más su medio. Entonces aparece el apego y recordar que es súper importante también en este proceso. Ahora, después, entre los 1 y los 2 años va progresivamente aumentando la capacidad del niño y de la niña de reconocer las emociones y van a ser una variedad de estrategias mucho más acabadas para ir manejando los diferentes estados afectivos que va sintiendo, ya sea estados más altos o más bajos. A esta edad igual, que se conoce como esta mini adolescencia, ¿cierto? Alrededor de los 2 años, los comportamientos agresivos van a llegar a su pic, pero también es importante saber que acá va a emerger el control del comportamiento y el niño va a ir aumentando progresivamente su capacidad para cumplir las peticiones de sus cuidadores y también ir posponiendo su gratificación inmediata. Entonces aparece también habilidades un poco más superiores y también un poco más directivas. A medida que va mejorando este control del niño de su atención, hay una disminución del enojo impulsivo y de la agresión y va a aparecer también un mayor control del esfuerzo, es decir, va a ser más capaz de retrasar la gratificación, de concentrarse, de utilizar un tono de voz más bajo y también calmarse un poco, ¿cierto? Ralentizar el comportamiento motor. Y esto se va a asociar con las habilidades que tenga tanto el niño, pero también la habilidad que tengan sus cuidadores para responder a a las diferentes respuestas que va a tener el niño al estrés o también las experiencias de socialización. Entonces los papás ahí juegan un papel súper importante, no solamente depende del temperamento y de las habilidades que vaya desarrollando el niño, sino que también de cómo van respondiendo sus papás a esto. Súper importante que acá alrededor del año y los 2 años va a haber una explosión de las habilidades verbales y con ello un desarrollo del lenguaje. Y esto les entrega harta herramientas a los niños para ser capaces de ir identificando sus emociones, ir comunicándolas, ir entendiéndolas también. A través de esto es capaz de identificar estados mentales en sí mismo y en otras personas y se empieza a desarrollar la teoría de la mente. Em, También aumenta la autopercepción, es capaz de identificarse como una persona, ¿cierto? Y va a poder ser capaz también de reflejar su propia experiencia emocional, de expresar sus necesidades a través del lenguaje y de entender sentimientos y motivaciones de otros. Entonces, esta es una etapa súper importante, un periodo de gran evolución. Ahora, quería mencionar un poco, volver un poco al apego que entre el año y los 2 años también como lo había comentado, súper importante. Entonces, el apego es súper importante en la regulación de la emoción social y tiene estrecha relación con el niño y sus cuidadores primarios. El sistema de apego, bueno, funciona el niño buscando a su cuidador o a su cuidadora cuando se enfrenta a situaciones que no le son familiares y esta búsqueda con el cuidador busca información, busca proximidad, busca contacto y eso le va a entregar seguridad y tranquilidad y va a restaurar cierto el estado de homeostasis cuando se enfrenta a situaciones que no le son familiares. Eso por una parte, pero también el cuidador tiene que estar disponible, em, sensible, cooperativo y responsivo. Y en el caso de que la situación sea segura también, esperamos que el cuidador o la cuidadora esté apoyando y animando para que el niño sea capaz de explorar y de ir aprendiendo también de su ambiente. Entonces, papás que son extremadamente también ahí sensibles y atentos, de repente no, tampoco es lo mejor. Entonces, con los diferentes tipos de apego, como no es el objetivo de esta presentación, los diferentes tipos de apego también van a ir marcando regulaciones emocionales diferentes. Entonces, cuando los apegos son más seguros, van a promover más la regulación emocional y la exploración del entorno, y cuando son menos seguros, lo contrario. Entonces, se observan dificultades para regularse en niños que tienen apego más ambivalente. En los niños que tienen apego evitativo usan menos la herramienta social de regulación y por lo tanto también se observan menos efectos positivos y una regulación menos eficaz que los niños que tienen apegos un poco más seguros. Siguiendo entonces con las etapas de desarrollo de la regulación emocional,
tenemos en el periodo preescolar. Del punto de vista de la observación, hay una explosión de observación cercana del comportamiento de otros. Acá los niños se empiezan a exponer también más a la familia, a sus hermanos, pero también a sus pares. Entonces se modelan hartas conductas a través de la observación de los otros y también se van copiando estrategias de comportamiento y de planificación. Em, del punto de vista de la familia, por supuesto que es la principal influencia del modelamiento porque es el sistema al que está más expuesto el niño. Los hermanos y las hermanas tienen un rol súper importante desde el punto de vista emocional porque eh, son relaciones con harta influencia del punto de vista emocional. Entonces hay harto disfrute con los hermanos, hay hartos sentimientos de orgullo, por ejemplo, protección, de celos, de enojo, de frustración. Son las primeras personas con las que nos relacionamos y tenemos estos sentimientos. También se enfrentan en la escuela con los pares, empiezan también esta etapa que es tan interesante, tan bonita. Em, hay etapas, o sea, perdón, hay momentos en los que nos enfrentamos a negociación, a juego, a cooperación y estrategias competitivas con nuestros pares. Em, y se observa que los niños prefieren estar con niños que son capaces de regular sus emociones, especialmente los que son capaces de inhibir las emociones negativas. Y también acá se empieza a desarrollar el juego simbólico y aparecen estas reglas de juguemos como si tú fueras el paradero y yo soy la persona que te viene a comprar pan. Entonces nosotros sabemos que son reglas que están fuera de este mundo, pero que le aportan al niño riqueza en su mundo interno a través del simbolismo de tanto de objetos como de comportamientos de las otras personas. Son capaces de ir desarrollando más la teoría de la mente y también a través de estos procesos más simbólicos también capaz de regular más la emoción. Y buena cosa que sucede acá es que logran también identificar los procesos que ocurren por accidente y versus las cosas que son a propósito. Entonces, si alguien los pasa a ver, por ejemplo, por accidente, son capaces también de entender que no necesariamente eso implicaba querer hacer daño. Y lo más importante es que van a ir logrando identificando mejor sus propias emociones ya en este periodo. Acá quería hablar un poquito del impacto que tiene la familia en la regulación emocional. Este es un modelo que se propone. Nosotros sabemos que la regulación emocional también se modela a través de la observación. Entonces tenemos la observación, ¿cierto?, de qué hace el niño sobre su familia principalmente. También acá es importante las prácticas que tienen los padres. Entonces, cómo ellos regulan sus propias emociones y cómo también reaccionan de forma como también con las emociones de los niños. Entonces, eh, es una relación que va hacia los dos lados. Y también el clima emocional de la familia. Entonces, como mencionaba antes, cuál es el apego, cuál es el tiro parental, cómo son las relaciones maritales y cómo es la expresividad también dentro de la familia. Y todas estos tres grandes características están modeladas también por las características de los padres. Y además, estas mismas características van a ser influidas por la regulación emocional que vaya teniendo el niño. Y esta regulación emocional que se va a ir desarrollando también va a ir expresando el ajuste que va a tener el niño a su propia emocionalidad, o sea, con, con acciones más internalizantes o más externalizantes y también cómo va a ser su competencia social cuando se enfrente también a sus pares. Terminando, esta es la última etapa de la que voy a hablar a través de la regulación emocional, la etapa escolar y la de la adolescencia. Por supuesto que es una etapa mucho más autónoma de los niños, ya tienen desarrollados conceptos mucho más abstractos y más eficientes a la hora de la regulación. Son capaces de practicar la autodistracción y pueden evaluar y replantear de forma positiva situaciones que les son frustrantes o decepcionantes. La planificación y los comportamientos orientados a los objetivos van a ir a regular la excitación. Entonces, el desarrollo de todas estas funciones superiores también van a ir a regular mucho más la emocionalidad. A lo largo de la etapa escolar, la regulación emocional pasa de ser de una base mucho más emocional, mucho más innata, mucho más biológica, por decirlo de alguna forma, y se vuelve mucho más cognitiva y basada en el conocimiento y a través de estos procesos de estructuración de la regulación emocional que son mucho más em,
a través de la cognición en el fondo, como de entender lo que me pasó, por qué me pasó y irle poniendo nombre y dando explicaciones también a las cosas que van pasando. Em, la regulación emocional se aprende principalmente, como ya mencioné, a través de la modelación con los papás y con los hermanos, pero esta también en la edad escolar y la adolescencia aprenden que hay razones sociales también para ir regulando sus emociones y sus comportamientos, tanto en el corto como en el largo plazo. Entonces esto va a tener recompensas también y también si es que no logran regularse también van a haber consecuencias, por ejemplo, daño en las relaciones que puedan tener con otros o incluso herir a algunos amigos. Em, Ya alrededor de la adolescencia, la inhibición del comportamiento, la regulación del enojo y el establecimiento de metas mejora mucho. Eh, teóricamente hay una diferencia en la presentación, pero teóricamente hay diferencias entre los niños y las niñas, en la edad escolar principalmente, pero a los 18 años ya no deberían haber diferencias. Ahora, yo no lo puse porque me pareció que las diferencias también se plantean hartas teorías de por qué hay diferencias entre los niños y las niñas en el tema de la regulación emocional antes de la adolescencia, porque después de la adolescencia cambia. Pero también hay hartos factores sociales que están ahí viendo las expectativas de la sociedad, por ejemplo, que esperan que las niñas sean mucho más calmadas que los niños. Entonces, preferí dejarlo para otra ocasión. Em, es importante entender, sí, que a pesar de que en la adolescencia hay una explosión de desarrollo, este no aparece completamente hasta que se alcanza el desarrollo biológico completo. Esto ocurre cuando se desarrolla la corteza prefrontal completamente y eso ya en los mediados de los 20. Entonces es una etapa súper larga y hay gente que aún sobre los 20 sigue aprendiendo. O seguimos aprendiendo en realidad. El tiempo en pantallas también es súper importante acá mencionar que se relaciona negativamente tanto con la regulación emocional, pero también con el rendimiento escolar. Entonces, niños que están expuestos a pantallas a muy temprana edad van a tener una peor regulación emocional en general. Ya. Ahora en la tercera parte de la presentación voy a hablar un poquito de cómo se relaciona la regulación emocional con el autismo y qué rol cumple también aquí. Em, Es súper conocido que en el autismo hay mucha más desregulación emocional que en los niños normotípicos. Hasta un 80% de los niños con autismo presenta desregulación emocional. La regulación emocional afectada también es uno de los síntomas que produce estos comportamientos atípicos en los niños con autismo. Es una de las características. Lo otro importante mencionar es que es posible que todos estos comportamientos atípicos, las pataletas, las agresiones, las autoagresiones, los arrebatos, el descontrol, esté dado por un manejo inefectivo de los estadios emocionales en respuestas a estrés o a sobreestimulación. Entonces, esto podría explicar mejor esta alteración del comportamiento que la coocurrencia psiquiátrica. Es decir, que podría ser que podríamos explicar, en vez de decir que el niño tiene un... es muy irritable o se frustra mucho, podríamos tal vez darle una explicación a través de la regulación emocional y no sobreetiquetar con diagnósticos del área psiquiátrica. Y es súper importante acá ver la regulación emocional en niños con autismo porque estas dificultades acá en la regulación emocional se relacionan con muchos más síntomas de internalización y externalización posteriormente. Y como sabemos, eso también son síntomas que van a ser factores de riesgo para patología psiquiátrica. Y es súper importante porque la regulación emocional va a predecir de forma bien característica la participación con los pares. Entonces, está acá súper importante que nosotros trabajemos la regulación emocional porque para que el niño se pueda incluir más en la socialización con sus pares, pero también para mejorar el funcionamiento social y a través del funcionamiento social también se trabajan hartas áreas en las que podemos ser de apoyo para niños con autismo. Entonces, es súper importante que lo notemos. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es la relación entre la regulación emocional y el autismo? Hay una predisposición, si se quiere, biológica
relacionada al TEA. Entonces, son niños que ya tienen un lenguaje emocional limitado, un pobre autorreconocimiento de su propia emocionalidad, poca flexibilidad y razonamiento abstracto, muy sensibles al cambio y a la estimulación ambiental y un riesgo biológico. Entonces, esto se afecta, esto logra afectar la regulación de la emoción a través del uso de estrategias de regulación maladaptativas e inefectivas, una alta reactividad, una inflexibilidad emocional y altos niveles de estrés. Entonces, estos dos factores sumados van a dar un mal resultado a largo plazo con exacerbación de los déficits sociales, con altas tasas de síntomas psiquiátricos, con problemas del comportamiento y de la agresión, problemas en la escuela, tanto con sus pares como con sus profesores, un uso intensivo de la red asistencial también que depende mucho y por mucho tiempo de las intervenciones, lo que también trae altos costos a nivel familiar como a niveles más gubernamentales y también, por supuesto, un alto estrés familiar. Entonces, está súper asociado. Entonces, como había nombrado anteriormente, hay muchas características del autismo que pueden interferir con una regulación emocional eficaz. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la alexitimia o lenguaje emocional limitado, que es esta dificultad para lograr identificar, distinguir y describir las emociones propias, que es una característica que está bien documentada en el autismo. Em, Se sabe que la capacidad de etiquetar mi propia emoción es fundamental también en la regulación emocional. Entonces, a través también del lenguaje emocional yo soy capaz de expresar a los demás qué es lo que me está pasando. Entonces, cuando existe este lenguaje emocional limitado, también se ve súper afectada la regulación emocional. Tenemos también la rigidez cognitiva y la baja flexibilidad que se ve en los niños con autismo. em, que por supuesto que van a ir a dificultar mucho más este proceso de regulación, de comprensión primero y de regulación después. Tenemos una inhibición disminuida, es decir, que estas sensaciones que voy a tener yo en respuesta a los estímulos externos van a ser, si son muy fuertes estas sensaciones, va a ser muy difícil para mí inhibirlas. Entonces, eso también altera mucho la regulación emocional. También tenemos que en los niños con autismo se da un pobre razonamiento abstracto y resolución de problemas, lo que por supuesto que nos trae muchas dificultades al momento de abarcar cognitivamente también la regulación emocional. Son niños o personas que tienen mucha dificultad leyendo las pistas sociales y emocionales, entonces tanto como en la autorregulación, en entender también lo que está pasando en la interacción con el otro, pero también en lo que está sintiendo el otro, y eso también puede causar mucha frustración. No solamente no entender a la otra persona, sino que también yo frustrarme por no estar entendiendo lo que está pasando. Y eso, por supuesto, que trae a la larga más desregulación. Las personas con autismo tienen alta sensibilidad al cambio y a la estimulación mental. Entonces, pequeños estímulos que no necesariamente van a ser desregulatorios para todos nosotros, sí lo van a hacer para niños con autismo y entonces son mucho más propensos a desregularse. Y también podemos hablar, si se quiere, de una predisposición biológica de los niños con autismo que los propone o los deja más propensos a desregularse. Son personas que especialmente los niños que son comórbidos con ansiedad tienen una alerta mucho más elevada, están mucho más responsivos y también hay una circuitería cerebral que va a ir facilitando que se den estas dificultades. Em, Eso. Entonces, algunos mecanismos que van a contribuir a la mala regulación emocional en el autismo son, por una parte, la cognición, em, diferentes factores cognitivos como la pobre resolución de problemas, la rigidez, la perseveración, la dificultad para cambiar de perspectiva, que sabemos que es súper importante en la regulación emocional, es decir, el ser capaz de entender qué me está pasando a mí, pero también ponerme en el otro y entender lo que le está pasando al otro. Los afectos, que hay como antecedente una disminución de los afectos positivos sobre los negativos o más irritabilidad. Del punto de vista de la neurobiología, hay una alteración en la amígdala y de la corteza prefrontal, lo que tiene que ver con función y conectividad cerebral, que también los predispone a mayor desregulación. Hay diferencias en las personas autistas, también
en el procesamiento y gestión de la información. Entonces van a tener más dificultad filtrando estímulos ambientales, identificando diferentes claves sociales e incluso van a tener detonantes que para nosotros pueden ser atípicos. Por ejemplo, algunos ruidos, que es lo más clásico, pero también hay algunos detonantes que tienen que ver con otras experiencias como olores, como sabores, por ejemplo. Entonces va a ser mucho más impredecible dentro de toda la respuesta. Del punto de vista del hiperarousal también, fisiológicamente la activación, como había mencionado anteriormente, es mucho más susceptible de activarse porque tienen un umbral que está mucho más bajo. Y desde el punto de vista del ánimo, una emocionalidad en general más desorganizada, pero también, como sabemos, hay varias condiciones psiquiátricas, por ejemplo, la ansiedad o la depresión, que pueden presentarse clínicamente diferentes y hacer aún más difícil este proceso diagnóstico también y entender qué es lo que está pasando y por qué se puede llegar a desregular. Entonces, tenemos muchos factores que hacen mucho más difícil la regulación emocional de los niños con autismo y como ya lo había mencionado, esto va a traer que los niños tengan menores competencias sociales y a través de las menores competencias sociales retraimiento y menos exposición también a las situaciones que van a ser potencialmente positivas también para ellos. Entonces es súper importante que nosotros seamos capaces de evaluar y abordar la regulación emocional en los niños con autismo. El problema es que faltan muchas herramientas que evalúen y manejen la regulación emocional en todas las personas, pero principalmente en personas con autismo. Hay muy poca evidencia de esto. Lo que se propone es el autorreporte, por una parte, el reporte de los cuidadores, esto todo respecto a la regulación emocional, pero lo que más se enfatiza es el enfoque observacional. Entonces, ser capaz de nosotros en la evaluación de la misma consulta, poner la atención en los estados emocionales, la capacidad de crear y de describir estos estados emocionales, evaluar si es que son capaces de diferenciar emociones similares, por ejemplo, el enojo y la pena, que son emociones que están como en el polo un poco más como de las emociones negativas, por decirlo de alguna forma, pero entender si es que son capaces de diferenciar entre las dos y también evaluar cuáles son las estrategias reguladoras que presenta el niño o que presentan los papás con el niño. Entonces, evaluar un poco esas cosas para ver cómo está desde el punto de vista de la regulación emocional. Y desde el punto de vista del manejo, nuevamente no existe suficiente evidencia sobre el abordaje de desregulación emocional específica en personas neurodivergentes. Hay muy pocos estudios basados en la evidencia. Pero en general nosotros tenemos que basar nuestras intervenciones en que el niño logre darse cuenta de su emocionalidad, logre comunicar su emocionalidad y que logre desarrollar estrategias para el manejo de esta emocionalidad. Entonces siempre apuntar a mejorar tanto la flexibilidad cognitiva como el desarrollo de la conciencia emocional y el reconocimiento de estadios mentales propios y también en el otro. Y acá súper importante el apoyo con herramientas visuales. Yo acá puse esta se llama La Increíble Escala de 5 puntos. Está en inglés acá, pero en el fondo se hacen 5 estadios donde se va expresando más con pictogramas, más con imágenes que con palabras, y se ayuda al niño a reconocer en qué estadio está, que sea capaz de comunicarlo y que también que sea capaz de usar diferentes estrategias para ir regulándose en estos diferentes estados. Entonces, unas propuestas que se proponen, valga la redundancia, desde la bibliografía es la terapia cognitivo-conductual, por una parte, que es la que más tendría evidencia, pero esto es más bien como extrapolado del uso de la terapia cognitivo-conductual en otras situaciones de desregulación emocional, no necesariamente en personas neurodivergentes, pero esta terapia cognitivo-conductual con un enfoque en los déficits de la regulación emocional podría ser muy útil. Psicoeducación también, que verlo como de forma transversal en la vida, con un enfoque basado en la aceptación de las situaciones de la vida, también considerando que el autismo es una condición que, como sabemos, acompaña a las personas a lo largo de todo su ciclo vital. Tenemos, em, tenemos terapias también que se basan en la reestructuración de los pensamientos para cambiar los sentimientos, como la meditación y el mindfulness. Las estrategias visuales que ya les había comentado anteriormente, que es lo que más ayuda a niños pequeños
específicamente, que son con los que más trabajamos nosotros, la identificación, la comprensión y la comunicación de las emociones. Entonces la idea es hacer que esta emoción que estoy sintiendo sea lo más concreta posible y lo más fácil de identificar, y también saber los pasos que hay que seguir para el manejo de ella. Y también se propone un análisis de comportamiento funcional, eh, es decir, evaluar cómo está desempeñándose el niño en las diferentes áreas de su vida para apoyar en situaciones específicas. Por ejemplo, las adaptaciones que se hacen sensorialmente en la escuela y ese tipo de cosas. Pero también es importante saber que el apoyo funcional no es una resolución del problema, porque no le entrega tantas herramientas al niño fuera de las situaciones específicas en las que se trabaja. Y con eso terminamos. Entonces yo acá les dejé una diapositiva de las cositas que me parece importante que recordemos. Inicialmente les comenté que los dos aspectos de la regulación emocional son el aspecto reactivo y el aspecto regulador, que se desarrollan desde el nacimiento hasta la adolescencia, pero también mucho más allá. Hay muchas habilidades que son inherentes al desarrollo, que se van desarrollando evolutivamente, pero sin embargo es súper importante recordar que la familia y los pares son súper claves para aumentar estas habilidades inherentes y también ser capaz de suplementarlas. Es un proceso que no podemos esperar que ocurra solo, ¿cierto? Hay que tener una parte activa en él. Los niños y las niñas con autismo presentan problemas de desregulación emocional mucho más frecuentemente que niños con desarrollo neurotípico. Entonces es súper importante ir a buscarlo y trabajarlo, porque la regulación emocional también va a permitir trabajar en los otros aspectos en los que se puede necesitar ayuda. El déficit de regulación emocional en autismo pueden confundirse con otros diagnósticos psiquiátricos, y además, eso por una parte, pero más, el déficit de regulación emocional pueden exacerbar algunos otros problemas que pueden estar teniendo los niños de coocurrencia, por ejemplo, problemas de atención, problemas de comunicación, de resolución de problemas e interacciones sociales. Entonces, la regulación emocional tiene un rol súper transversal en el funcionamiento de los niños neurodivergentes. La evaluación comprensiva de la desregulación emocional, eh, en qué relaciones se da, en qué contexto se da, cuáles son las características individuales de esta desregulación, qué, qué la aumenta, qué la disminuye, qué estrategias usan los papás también para regularla en casa, nos permite realizar intervenciones que son hechas a la medida a cada uno de los niños, porque lamentablemente no hay una receta que podamos aplicar para todos, ¿cierto? Cada perfil es muy diferente, entonces tenemos que ser muy detallados en obtener cómo se da la regulación, pero también cómo se da la desregulación, para hacer intervenciones que sean específicamente para el caso. Y aquí tiene que ver lo que les comentaba antes: entrenamiento parental, estrategias basadas en el apego, la terapia cognitivo-conductual desde el punto de vista de la intervención con el niño, e incluso intervención farmacológica cuando sea necesaria. Y es importante detectar y manejar la desregulación emocional en el autismo, porque podemos hacer una gran diferencia en el enfoque que le vamos a dar a mejorar las habilidades, específicamente y de forma más predominante en el área social. Y esa es mi bibliografía. Gracias.